Bueno, y nos acomodamos, como siempre, alrededor de la mesa simbólica de este bar que hemos llamado Café La República, para charlar, a darnos el gusto de charlar de temas de pensamiento, como lo hacemos todos los domingos, siempre impulsado por alguna iniciativa, por alguna ocurrencia o por alguna invitación, más precisamente, que suele hacer Santiago Kovadlov. Siempre tiene un invitado de lujo, lo vamos a ir revelando de a poquito. Primero vamos a dejar que hable el filósofo sobre los temas de actualidad y nos vamos a ir metiendo de a poquito hasta llegar a un clima de conversación, que es lo que más nos gusta hacer. Ha resumido muy bien cuál es el espíritu de esta mesa en el Café La República, que es precisamente mostrar que el diálogo, a diferencia de la charla, tiene una sustancia distintiva preciosa. La charla gira en torno a un tema en el que vos emitís una opinión, yo puedo emitir otra, pero un diálogo es una búsqueda exploratoria. Yo diría que en un verdadero diálogo los que intervienen en él van tratando de infundirle más y más transparencia, claridad y compromiso a aquello sobre lo que hablan, sin limitarse a una mera alternancia entre un parecer y otro. Claro. No hay duda alguna que una charla siempre es indispensable, porque si yo te cuento pero algo... el diálogo es otra cosa, decís vos. Y eso cosa. se lo debemos a un griego, ¿no? Y... un poquito, ¿o no? No hay duda, la palabra misma ha preservado el espíritu socrático. Claro. ¿Y qué es un diálogo? Bueno, en última instancia yo diría que dialogar es poder entablar con la realidad un intercambio. Y eso en el programa de hoy yo te diría que lo vuelvo a vincular en esta última audición antes de las vacaciones a lo que nosotros buscamos con nuestro espíritu crítico y al mismo tiempo analítico en nuestros editoriales que vos llevás adelante audición tras audición, ¿no es cierto? Hoy, ¿a qué hemos asistido escuchándote en tu editorial? Vos señalabas que el mayor capital con que cuenta el gobierno actual quizás sea todavía el pasado, un pasado que nos llena de desilusión, que sembró esterilidad, demagogia, pobreza, ineptitud para sostener y afianzar los valores republicanos. Pero claro, no podemos vivir nutriendo nuestro presente, señalabas en tu editorial, de este espíritu compensatorio que dice peor estábamos antes. La transición hacia el futuro, señalaba también tu editorial, tiene que provenir de la capacidad de dialogar, de buscar consensos. ¿Es posible una narrativa superadora, te preguntabas? ¿Superadora de qué? Bueno, precisamente de la mera confrontación, de la mera oposición, de la presunción de que debemos consolarnos pensando que antes estábamos mal. No, el deber primordial del gobierno actual, nos parece a nosotros, y vos lo señalabas muy bien, es negociar, pero negociar no es conceder principios, es integrarlo en la búsqueda de ese espíritu en el que vos muy bien señalabas. Es preciso avanzar cediendo, decías. ¿Cediendo qué es? Haciéndole lugar a la palabra del otro, no pretendiendo tener el monopolio de lo inequívoco, porque entonces nos vamos a parecer al pasado del que queremos salir. Y esta capacidad de reconciliar, digamos, el reconocimiento de una realidad que pide transformaciones fundamentales y al mismo tiempo el reconocimiento de aquellos que en el marco de una república son nuestros adversarios, es indispensable para que se afiance la democracia republicana. En ese sentido me parece que nos despedimos en la víspera de nuestras vacaciones con esta convicción profunda de que no estamos alentando de ninguna manera un optimismo gratuito, ni tampoco un escepticismo intransigente. Queremos afianzarnos en la democracia republicana y necesitamos que el gobierno dé pruebas de aptitud convivencial sin ceder en los principios fundamentales de la transformación a la que todos aspiramos. Esto lo noté así, Jorge, claro. Y también creo haber recogido en la entrevista que le hicimos a Luis Castelli una posición similar por parte de él, ¿no? Él ha señalado
que es importante entender que los cambios primarios son los que atañen a educación, a salud, al desarrollo fundamental del derecho a la vida en cualquier aspecto en que se lo quiera tomar, para que luego la preocupación social se oriente hacia los cambios medioambientales, viendo satisfecha la base primordial de su existencia, ¿no? No hay manera de que entendamos bien la realidad si contraponemos drásticamente el progreso a la preocupación ambiental. Hay que integrarlos, ¿verdad? Claro, sí, muy interesante como siempre la síntesis de lo que vos, el hilo conductor que vos encontrás en la primera hora de nuestro programa. Y yo creo que compartimos un temor. Cuando nosotros decimos no sabemos, es porque no sabemos, porque el gobierno por momentos presenta un perfil claramente populista, y entonces estamos preocupados si se inclina hacia el republicanismo democrático, o finalmente va a caer en la tentación de hacer lo mismo en espejo que lo que hizo la anterior gestión de 15 años de kirchnerismo, es decir, elegir un enemigo y construir porque también se construye, el edificio es malo, en mi opinión, es una mala composición, pero se construye poder así. Lo que nosotros discutimos también, o nos gustaría seguir discutiendo, es qué tipo de poder queremos construir para la Argentina, qué tipo, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de sistema? Y bueno, en ese sentido los modelos que hemos visto en el mundo, que vemos en el mundo, los modelos populistas conducen a la guerra, conducen a las tensiones extremas, conducen al descuido absoluto del medio ambiente. Lo estoy asociando con lo que hablábamos antes, porque Víctor Orbán atenta contra el medio ambiente. Los regímenes autoritarios son los peores, los que más han atentado, o por lo menos con los que no se puede hablar del tema medio ambiente. Es decir, que todo tiene que ver con todo, eso queremos decir. Sí, y aspiramos justamente a un espíritu que no asienta la tolerancia en la resignación, sino en el debate. Claro. Por eso volvemos al concepto del diálogo, a la convicción de que uno de los riesgos mayores que enfrenta la civilización es el de la intransigencia entre adversarios. Claro. Hoy vemos un mundo que se asoma peligrosamente a confrontaciones radicalizadas, donde la guerra ha vuelto a ganar un protagonismo mundial enorme, y no podemos menos que decir que estamos en desacuerdo con esa intransigencia, claro, porque es la generadora fundamental de la concepción del otro como alguien prescindible. Claro. Ese otro puede ser mi prójimo fundamentalmente, o el medio ambiente. Es decir, el mundo en el que me muevo, esa realidad ya no solo cultural, sino también natural, que pide consideración como un otro. La Tierra está viva, claro, y quiere ser escuchada, también pide diálogo. Claro, y a la vez el diálogo es lo que nos permite intercambiar impresiones, pareceres sobre esto, sobre cuáles son nuestras preocupaciones centrales. Un mundo polarizado, un mundo en guerra, como el que estamos viendo, porque estamos viendo en concreto la guerra, no solo en Ucrania, estamos viendo Medio Oriente, fuego, un Medio Oriente explosivo, de nuevo en su peor momento. Estamos con riesgos grandes de que no tengamos la posibilidad de hablar del medio ambiente. Así es, porque finalmente es tanta la preocupación que genera la crisis que inmediatamente cae sobre todos, que el pensamiento se empobrece, claro, y la consideración global de la realidad en la que vivimos se pierde. Detrás de todo lo que estamos conversando, Jorge, sí, late la presencia de un fantasma horrendo, el fanatismo, la intransigencia homologada al fanatismo, a la idea de que hay un otro prescindible del cual nos debemos liberar. Y vos sabés que, en relación a nuestro visitante de hoy, quiero adelantarte, le propuse a Jean-Paul Sartre que se acercara. Muy bien. Y el hombre, siempre generoso, decidió venir hasta nuestra mesa con sus reflexiones sobre la cuestión judía. Muy bien. Es decir, su meditación
tan rica y al mismo tiempo tan discutible en otros aspectos sobre lo que significa el antisemitismo, un tema hoy crucial que crece de la mano de la intolerancia, del pensamiento apocalíptico, de la idea de que el judío es la encarnación del mal. En el momento en que podamos, después de una pausa, vamos a conversar sobre el origen de este libro, Reflexiones sobre la cuestión judía, escrito y publicado hace ahora 80 años. Extraordinario. Si te parece, entonces sí, vamos a escuchar un tema y volvemos con Jean-Paul Sartre. Y entonces sí, estábamos ya, se sentó a nuestra mesa Jean-Paul Sartre. Así es, Jorge, acá lo tenemos. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo está usted? ¿Cómo que no entiende? Sí que entiende. Le estamos dando la bienvenida con una sonrisa y en buen español. Bueno, lo cierto, Jorge, es que hace 80 años Jean-Paul Sartre trabajaba y finalizó su escritura en un libro en 1944 que habría de titularse Reflexiones sobre la cuestión judía. Todavía no había terminado la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año, a fines del 44, las fuerzas aliadas liberaron a Francia e ingresaron a París el 25 de agosto de 1944. Los alemanes, a su vez, habían tomado París el 14 de junio de 1940. Entre el 16 y el 17 de julio de 1942, casi 13.000 hombres, mujeres y niños judíos fueron arrestados en todo París y enviados a los campos de concentración y de exterminio. En el año 44, Sartre, durante la ocupación todavía nazi, como digo, trabajaba en este libro que, publicado en 1947, habría de tener una enorme repercusión y donde él hace un retrato extraordinario sobre la idiosincrasia del antisemita y del pensamiento antisemita. Cedámosle la palabra. Él dice así: el antisemitismo es originariamente un maniqueísmo. Explica la marcha del mundo por la lucha del principio del bien contra el principio del mal. Entre esos dos principios, ningún arreglo es concebible. Es necesario que uno triunfe y que el otro sea aniquilado. Enemigo de los judíos, el antisemita necesita de ellos. Antidemócrata, es un producto natural de las democracias y solo puede manifestarse en el marco de la República. Empezamos a comprender que el antisemitismo no es una simple opinión sobre los judíos y que compromete a la persona entera del antisemita. Un poco más adelante lo seguimos leyendo y nos dice: bajo la amargura de la antisemita se disimula la creencia optimista de que la armonía, una vez suprimido el mal, se restablezca por sí misma. Hemos visto que el antisemita no comprende para nada la sociedad moderna. Sería incapaz de concebir un plan constructivo. Su acción, que no puede colocarse al nivel de la técnica, permanece en el terreno de la pasión. Su actividad intelectual se atrinchera en la interpretación. Busca en los acontecimientos históricos el signo de la presencia de un poder maléfico. De allí sus invenciones pueriles y complicadas que lo emparentan a los grandes paranoicos. Pero además, el antisemitismo canaliza los brotes revolucionarios hacia la destrucción de ciertos hombres, no de las instituciones. Solo se trata de esto, de suprimir el mal. El bien ya está dado. Impresionante, ¿no? Impresionante alegato, ¿no? Espléndido alegato inicial. ¿Y qué caracterización, Jorge? Sí. Siempre me pasa lo mismo, pero en este caso me corre un poco de sudor, de frío por la espalda, porque parece historia. Parece historia, parece lejos, parece una cosa superada, parece como si Sartre estuviera analizando algo que ha sucedido
hace siglos. 80 años atrás, la Segunda Guerra Mundial Sí. terminó, hemos superado. Sí. ¿Hay un nunca más? Es impresionante, ¿no? Es impresionante. Nosotros siempre hablamos, Santiago, vos y yo, porque tenemos, por un lado, el deber de la esperanza, pero por el otro lado, nos chocamos inevitablemente con la ausencia de progreso finalmente, o el progreso por lo menos se hace, si existe, se va haciendo de manera espiralada y muy lenta, ¿no? Muy lenta y con retrocesos tremendos. Claro. No podemos hablar en este orden de cosas, de temas pasados. Al traer las reflexiones Sí. sobre la cuestión judía de Jean-Paul Sartre, lo que estamos tratando de transmitirle al lector no es el retrato entonces de un personaje extinguido, ni de una concepción de la realidad como es el maniqueísmo extinguida. Claro. No, su eterna vigencia, porque sí es cierto que debemos combatir permanentemente estos reduccionismos, también es verdad que ellos renacen una y otra vez. Claro. Renacen una y otra vez. Sí, El antisemita, nos dice Sartre, ha decidido sobre el mal para no tener que decidir sobre el bien. Cuanto más me entrego a combatir el mal, menos tentado estoy de poner el bien en tela de juicio. Ya sé en qué consiste. Del bien no se habla, está siempre sobreentendido en los discursos del antisemita y permanece siempre sobreentendido en su pensamiento. Cuando haya cumplido su misión de destructor sagrado, el paraíso perdido se reformará por sí mismo. Se trata de terminar con los obstáculos. Claro. El bien no hace falta explicar porque el mal lo justifica todo, dice Sartre, ¿no? Así es. Y si una vez que identificaste el mal, vos das por presupuesto que lo tuyo es lo bueno. Exactamente, y que en consecuencia el pensamiento queda abolido. ¿Por qué pensar, así como antes hablábamos de lo que significa dialogar? Sí. Pensar también tiene que ver con el logos y con esto de ceder la palabra y entender que una cosa es reivindicar los derechos que otro tiene a tener lugar en la construcción de una sociedad más justa, y una cosa muy distinta es el haberlo sentenciado a ese otro a muerte como alguien que no tiene derecho a la vida, ni derecho a su propia opinión. El antisemitismo, nos acota Sartre en esta mesa, en resumen, es el miedo ante la condición humana. El antisemita es el hombre que quiere ser peñasco implacable, torrente furioso, rayo devastador, todo menos un hombre. Qué Menos bárbaro. un hombre. Qué bárbaro. Claro, porque un hombre es fundamentalmente un ser en construcción, un tanteo, una búsqueda, una labor inconclusa. En el antisemita todo está concluido, Claro. todo claro. está terminado. Él Claro. ya sabe quién es él y sabe mejor aún quién es su enemigo. Adhiriéndose al antisemitismo, no adopta sencillamente una opinión, se elige a sí mismo como persona, nos dice Sartre. Elige la permanencia y la impenetrabilidad de la piedra, la irresponsabilidad total del guerrero que obedece a sus jefes y no tiene jefe. Elige no adquirir nada, no merecer nada, pero que todo le sea dado de nacimiento. Aquí, Jorge, hay una caracterización que Levinas también profundiza, que es la idea de que la etnia, como en el caso de los alemanes nacionalsocialistas, Sí. la etnia permite que un individuo se reconozca como parte de una raza superior, no porque ha hecho el esfuerzo de construirse, sino porque su misma naturaleza biológica le adjudica un lugar supremo. Pertenece a una raza, y la raza es biología, y la biología no implica ningún esfuerzo. ¿Se está en ella o no se está en ella? El nazi pertenece a la etnia superior, el judío a la etnia inferior. Y aquí encontramos un contraste fundamental que Sartre también profundiza. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un judío y un nazi que vuelve al judío intolerable? El judaísmo ha sacralizado la interpretación, no la certeza.
El judaísmo propone interpretar la realidad como una tarea incesante. No tiene un punto de vista monopólico que absorbe la totalidad de las razones. Dice, a mí me parece que esto es así. En la tradición bíblica judía, la interpretación implica que la cesión al otro del derecho a manifestarse está viva, porque lo mío no es más que una interpretación. Ahora, si yo tengo la certeza y sé en qué consiste la palabra mía y la palabra del otro, la del otro tiene que desaparecer subordinada a la mía. O sea, Santiago, que la elección del judío como enemigo, en el caso del nacionalsocialismo, no es una elección solamente elegir un pueblo cualquiera, sino elegir un pueblo con esta tradición, dice Sartre. Así es. Así es. Esto es muy importante, ¿no? No es un mero enemigo más, un enemigo estratégico, claro, es un enemigo ontológico. Claro, porque el nazismo a su vez declaró la guerra y mató a otros pueblos, ¿no es cierto? A otras razas. Así es. Pero, también se embistió contra los gitanos. Exactamente. Pero el enemigo era el judío por esta razón que dice Sartre, ¿no? Así lo explica Sartre. Exactamente. Y además lo que es interesante advertir, que siempre que se reclama la extinción de un pueblo por completo, sí, porque precisamente es la expresión del mal, este nacionalsocialismo de aquellos años vuelve a la vida, vuelve a tener protagonismo, y hoy lo advertimos en esa lucha brutal en la que está empeñada la constitución del terrorismo de Hamas, sí, cuando sostiene que es necesario extinguir, terminar, sí, arrasar a Israel, arrasar de al la montaña judío. Al mar. Sin judíos, ¿no? Sin judíos. Un mundo sin judíos. Este pedido, sí, que está en las antípodas de todo acuerdo posible, muestra que la intransigencia inicial tiene que ver con la imposibilidad de admitir el derecho a la vida del otro. Si partimos de la hipótesis de que el otro es la encarnación del mal y debe ser aniquilado de base, no hay diálogo posible. Y te hago una pregunta, Santiago, bueno, o lo vamos respondiendo si te parece, a propósito de Sartre. Si en el antisemitismo moderno, en el antisemitismo post nacionalsocialismo, en este antisemitismo incluso vigente, esta concepción de atacar a un pueblo un pueblo que no es dueño de certezas, ¿se mantiene? ¿Es ese el motivo fundamental por el cual jamás quiere exterminar hoy al pueblo judío? Yo diría que la concepción del pueblo judío, sí, esta concepción ontológica por la cual se lo asocia a un mal irremediable que debe ser aniquilado, sí, tiene que ver con la presunción de que la aspiración fundamental de los judíos, sí, es aniquilar al otro. Es decir, es adueñarse del mundo. Y ese es el fantasma. Ese es el fantasma. Claro. Ese es el prejuicio feroz que alienta esta política. Y se han dado pruebas suficientes, ya creo, después de la Segunda Guerra Mundial, de que Israel y el judaísmo en general aspiran al encuentro con el otro en el marco de un reconocimiento mutuo y no de una aniquilación del otro. Esto me parece que es importante. Los intentos de Camp David, el esfuerzo incluso que se ha hecho y que culminó en el asesinato de Sadat por la intolerancia que sembró su acercamiento, la búsqueda de un diálogo con Arabia Saudita en el presente y el intento de que el mundo árabe forme parte del diálogo y la interlocución con Israel, me parece a mí que vienen a traer a la escena contemporánea infinidad de indicios de lo que significa la capacidad dialógica del judaísmo y del judaísmo israelí en particular. Claro. Sartre también nos dice esto, y esto me parece a mí que es lo que podemos discutirle a él, ¿no es cierto? Él tiene una concepción marxista de lo que sería la solución del problema del antisemitismo. Y me gustaría discutirla con vos, porque así como él retrata de un modo espléndido la idiosincrasia ideológica y ontológica del antisemita, también cree que hay un camino para poner fin al antisemitismo, que es la superación de la sociedad de clases. Claro.
Estamos en 1944, 1947, cuando se publica este libro. Sartre es profundamente filocomunista, sí, filosoviético, y nos dice lo siguiente: el antisemitismo es un esfuerzo apasionado para llevar a cabo una unión nacional contra la división de las sociedades en clases. Trata de suprimir la fragmentación de la comunidad en grupos hostiles unos a otros, llevando las pasiones comunes a una temperatura tal que haga fundir las barreras. Y como no obstante las divisiones subsisten, puesto que sus causas son económicas y sociales y no han sido modificadas, tiende a agruparlas en una sola, resume todas las distinciones entre ricos y pobres, entre clases trabajadoras y clases poseedoras, entre trabajadores urbanos y rurales, entre poderes legales y poderes ocultos, en una sola distinción: judíos y no judíos. Esto significa que el antisemitismo es una representación mítica y burguesa de la lucha de clases y que no podría existir en una sociedad sin clases. Manifiesta la separación de los hombres y su aislamiento en el seno de la comunidad, el conflicto de los intereses, la división de las pasiones, y solo puede existir en las colectividades donde una solidaridad bastante débil une pluralidades fuertemente estructuradas. Es un fenómeno de pluralismo social. En una sociedad cuyos miembros son todos solidarios, porque todos están comprometidos en la misma empresa, no habría sitio para el antisemitismo. Claro, es porque Sartre efectivamente, y es el periodo que compra a paquete cerrado el proyecto del marxismo. La utopía marxista. La utopía marxista, que hace, nosotros algo lo hemos conversado en otras oportunidades, que hace que las personas enceguezcan. Es decir, la creencia, finalmente, lo que hace con Sartre es que pierda rigor. Un hombre brillante, un hombre increíble, escritor magnífico, filósofo extraordinario, pero la pasión religiosa lo obnubila. Entonces dice que no es religioso, pero aquí vemos que bueno, sí. No, pero y creo que a lo mejor si hubiéramos tenido la oportunidad de verlo post caída de ese mundo, de ese deshielo, de esa cosa que se derritió, a lo mejor tendríamos una mejor versión de Sartre. Ojalá hubiera sido así, ¿no? Así es, pero no fue. Pero eso no. Eso es utópico y es absurdo, contrafáctico. Ahora, es notable esta idea de que hay una sociedad cuyos miembros son todos solidarios. Y bueno, porque es el sueño. A ver, te voy a poner un poco en ese lugar, ¿no? ¿Sabes por qué lo hago? Bueno, era la fantasía era la utopía. Era la utopía. La utopía realizable, siempre es la utopía realizable. La utopía realizable, como sabemos, conlleva la tragedia. Pero Sartre en ese momento creía que la utopía era realizable. La desaparición de las clases sociales, todos somos iguales. Bueno, mirá, cuando lo escucho al presidente hablar del proyecto anarcocapitalista, no hay mucha diferencia. También es una utopía de alguna manera, ¿no? Ajá. Cuando él dice, bueno, el mercado regula todo, digo... La idea de la redención absoluta. Claro. Con todo respeto lo digo, no pretendo polemizar al respecto, pero me parece que eso nos permite explicarnos por qué pudo haber sueños que llevaran que terminaran en tragedia, ¿no? Así es. Estamos delante de un desenlace en este libro espléndido, sí. Reflexiones sobre la cuestión judía, donde Sartre entonces, y así se lo recordamos a nuestros oyentes, nos propone el único camino posible para terminar con el antisemitismo es la disolución del capitalismo y la instauración mundial de una sociedad sin clases, liderada en ese momento por la Unión Soviética. Cae la Unión Soviética, pero no cae el antisemitismo. Claro.
No, y a tal punto, y esto es un poquito lo que lo descalifica a Sartre, porque hubo otros intelectuales, como Raymond Aron, que se lo cuestionaron. Hay cosas que Sartre, honestamente, quizás no vio, pero hay otras cosas que Sartre ocultó. Así es. Lo sabemos. Y lo ocultó porque estaba la idea de no perjudicar la causa principal. Entonces, yo no voy a decir que hay prisioneros políticos en la Unión Soviética, cosa que él sabía perfectamente y que a Raymond Aron le dice. Y le recuerda lo que le oculta. Exactamente, vos estás escondiendo algo criminal. Y el otro, bueno, porque entonces me parece que con la cuestión judía hay algo parecido, ¿no? Y recuerdo la conspiración de los médicos. Así es. Y a ver, ¿por Stalin, qué no le recordás a los hubo un momento que Stalin tuvo un proceso, estuvo enfermo, estuvo delicado, y entonces él tenía un médico de cabecera que era de origen judío, y a alguien se le ocurrió, probablemente al propio Stalin, porque para eso era un especialista, que había habido, que en realidad la enfermedad no había sido tal, sino que había sido resultado de un intento de asesinato. ¿No? Lo quisieron matar. Así es. ¿Qué hizo Stalin? Rápidamente extendió la conspiración a todos los médicos de origen judío que había en Moscú. Y se mataron miles de médicos. Se mataron o se hicieron prisioneros, sí. Miles y miles de médicos por su origen judío. El hecho de ser judío lo ponían como sospechoso de intento de asesinato, de magnicidio. Qué tremendo ejemplo, qué contundencia demostrativa de lo que significa el prejuicio y la criminalización del otro a partir del prejuicio. Es doloroso advertir en un libro donde el despliegue de la lucidez interpretativa es tanta como es estas reflexiones sobre la cuestión judía, como Sartre finalmente cae también en otra configuración de ese mismo maniqueísmo, de esa misma división entre el bien y el mal, de la que él nos hablaba al comienzo para caracterizar al antisemita. Yo creo que si tenemos... tiempo de seguir hasta el final, pero después de una pausa... Tenemos tiempo, pero escuchamos un temita. Y quiero volver con vos sobre el desarrollo final que él da a esta hipótesis de que la sociedad sin clases no solo es posible, sino que implica, a través de una simplificación... La eliminación de todas las contradicciones. La eliminación de todas las contradicciones. Vamos a escuchar un tema y volvemos con Jean-Paul Sartre. Bueno, y seguimos entonces, Santiago, con Jean-Paul Sartre. Esta doble aproximación, Jorge, a un pensador que por un lado despierta nuestro reconocimiento por su talento, por la hondura, por el despliegue de su creatividad en tantas obras notables, por ejemplo, Las Palabras, claro. Es un ensayo formidable sobre el papel que ha cumplido en la propia vida de él su vocación crítica, su disposición a la creatividad como escritor. Y por otro lado, ese otro Sartre, el Sartre inequívoco, dogmático, intransigente, redencional, fuertemente marcado por una pseudo-religiosidad, ¿no es cierto?, que es la que lo lleva a creer que es posible que el hombre se salve de sus contradicciones de una vez por todas a través de un saber absoluto. Y creo que vale la pena que nuestros oyentes que han recibido las evidencias de nuestra admiración hacia Sartre a través de algunos momentos de este libro espléndido, Reflexiones sobre la cuestión judía, conozca también su hipótesis final acerca de la redención del hombre. Dice Sartre: por eso, en una sociedad sin clases y fundada en la propiedad colectiva de los instrumentos de trabajo, cuando el hombre, liberado de las alucinaciones del trasmundo, se lance por fin en su empresa, que es hacer existir al reino humano, el antisemitismo no tendrá ya ninguna razón de ser, se lo habrá cortado de raíz. Por eso, el judío auténtico, que se piensa como judío,
porque el antisemita lo ha colocado en situación de judío, no se opone a la asimilación, así como el obrero que tiene conciencia de pertenecer a una clase no se opone a la liquidación de clases. Muy por el contrario, en ambos casos, en el del judío y en el del obrero, esta conciencia misma apresurará la supresión de la lucha de clases y del racismo. Sencillamente, el judío auténtico renuncia para él a una asimilación hoy imposible y espera para sus hijos la liquidación radical del antisemitismo. El judío de hoy está en plena guerra. ¿Qué queremos decir con esto? Sino que la revolución socialista es necesaria y suficiente para suprimir el antisemitismo. Es también para los judíos que haremos la revolución. Claro, el mundo será un paraíso hundiendo al imperio burgués. Así dice la Internacional. El mundo será un paraíso hundiendo al imperio burgués. Es decir, la concepción religiosa. Imagínate, el mundo será un paraíso. Eso dice el marxista, el excelente filósofo Jean-Paul Sartre. Exactamente. Hay un momento en el cual habremos realizado en la tierra el sueño de un cielo redentor. Exactamente. Lo habrá. Él lo dice. Él dice, será el fin del antisemitismo y de toda contradicción, porque los hombres se amarán unos a los otros, indefectiblemente como hermanos, y ya no habrá injusticia ni explotación. En lugar de entender que este objetivo es una meta, porque realmente la meta es aspirar a crecer en el intento de afianzar la solidaridad, la equidad, la justicia, claro, en suma una sociedad de mayor calidad ética, pero que el logro de este fin no puede revestir el carácter de algo que esté al alcance de las manos de una vez por todas, porque eso desemboca en el mismo autoritarismo y en la misma intransigencia que se quiere combatir a través de la democracia. Claro, pero todo hay que ponerlo en contexto. Esto que Borges, Sartre, que lapsus, que Sartre predica, era en alguna medida el pensamiento dominante de la época. Por eso nosotros lo estamos sacando, digamos, al analizarlo hoy, hay que pensar en lo que significaba oponerse a eso. Sí, estoy de acuerdo con vos. En los intelectuales que le dijeron, como vuelvo a mencionar a Raymond Aron, porque es el que me viene... Octavio Paz en América Latina, en México. Bueno, y ha habido Camus mismo que no se dejó... Camus en Francia. Exactamente, duda, que no se dejó... Claro, pero eran... había que ser valiente para oponerse al pensamiento dominante. Bueno, no sé si le suena... Nos pasó un poco en la Argentina, cuando se impone un relato, cuando ese relato impregna, y sobre todo cuando se hace carne en los intelectuales. Sí, sin duda, y pone de manifiesto un paradójico alivio. Podemos dejar de pensar porque ya hemos encontrado la verdad. Es impresionante, ¿no? Lo que vos Esto decís. Es terrible. Es terrible. Sartre nos ha hablado a nosotros de una libertad que nos permite entender que el hombre es un proyecto para sí mismo. Yo recuerdo permanentemente, y lo he compartido contigo en otros momentos de nuestro programa y con los oyentes, aquella sentencia sartreana que decía, ¿no es cierto?, de un modo tan elocuente, sí, que la lección fundamental de la historia no consiste sino en advertir que el hombre puede transformarla. Y transformarla quiere decir no dejar de transformarla en pos de salir de aquellas situaciones congeladas, de aquellas situaciones donde lo inamovible aparece como la antítesis de lo idealmente humano, que claro, es el movimiento. Si convenimos, dice Sartre finalmente, y tomamos su mejor palabra para cerrar nuestra edición de hoy, si convenimos en que el hombre es una libertad en situación, concebiremos fácilmente que esta libertad
puede definirse como auténtica o inauténtica según la elección que haga de sí misma en la situación en que surge. La autenticidad, va de suyo, consiste en tener una conciencia lúcida y verídica de la situación, en asumir las responsabilidades y los peligros que esa situación comporta, en reivindicarla en el orgullo o en la humillación, a veces en el horror y ante el odio. La autenticidad exige mucho coraje, sin duda, y algo más que coraje. Por eso no hay que asombrarse de que la inautenticidad sea lo más frecuente. Qué extraordinario, ¿no? Extraordinario. ¿Y qué es lo inauténtico? En el caso de hombres como nosotros, los que estamos aquí haciendo pie, la inautenticidad es la claudicación del pensamiento crítico, de la convicción de que en la convivencia radica el anhelo fundamental de una vida que aspira a ser democrática. Muy impresionante, muy impresionante. Nosotros insistimos mucho en estas cuestiones. Bueno, Santiago trae aquí joyas del pensamiento, porque todo tiene que ver con todo, y hoy estamos discutiendo en la Argentina también muchos de estas estos peligros que siempre están asomando. Así es. Al peligro del antisemitismo, que Sartre hace este aporte extraordinario con las reflexiones sobre la cuestión judía. Le agregamos su adscripción a la religión de los marxistas de la época y la limitación que eso le impone, por lo tanto, a su propio pensamiento. Una cosa no invalida a la otra, pero la pone en cuestión. Y no hay duda la alguna, pone en cuestión. Porque termina cayendo en aquello mismo que combate. Claro. Y bueno, me parece muy importante, Santiago, el texto que elegiste, obviamente, muy vinculado a problemas que siempre nos parecen que deberían quedar registrados como piezas históricas, como problemas que han sucedido allá lejos y hace tiempo, pero lamentablemente nos estrellamos cada día porque al tema del Medio Oriente y de la brutalidad del terrorismo de Hamás y de todos los grupos terroristas contra el Estado de Israel se le suma un rebrote escalofriante en Europa, y muy especialmente en Estados Unidos. Hay un brote fundamental, un brote muy fuerte, muy agudo, de antisemitismo, con las mismas y remanidas cuestiones que trajeron los nazis allá. Sí, lección fundamental en la que has insistido a lo largo de toda esta tertulia en el Café La República, y que yo también refrendo, que es la de no creamos nunca, ni en el hecho de que los prejuicios que tanta vida han sembrado mediante su repudio, digamos, han generado tanta muerte de tanta vida rica precisamente por la intolerancia, han quedado atrás, no han quedado atrás. Y por otro lado, tengamos en cuenta siempre que hay que vivir combatiendo aquello mismo que parece superado. Nosotros nos despedimos ahora hasta marzo, hasta el primer domingo de marzo. Voy a extrañar. Cecilia, te vamos a extrañar nosotros también, nos vamos de vacaciones. Y en marzo retomamos. Quédense ustedes en la programación de la 1110, porque va a haber un programa especial los días domingo en nuestro horario. Así que ya les van a ir informando, pero nosotros así en persona nos reencontramos en marzo. Hasta pronto. Chau. Chau.